Bueno, buen día, bienvenidas, bienvenidos a la Comisión Cruces entre Diseño y Cultura del sexto Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño. Bueno, muchas gracias a los ponentes y a otros participantes y otras participantes. Antes de comenzar con la presentación, les cuento un poco la dinámica. Vamos a estar haciendo las distintas presentaciones. Yo voy a presentar a cada participante y las preguntas o comentarios de los otros asistentes nos las pueden enviar por chat y las vamos a comentar y responder al final. Todos juntos, así nos aseguramos de tener el tiempo para cada presentación. Antes de comenzar con mi breve presentación, quiero invitarlas a comentarles, compartir unas pequeñas novedades que nos tienen bastante contentos, que tiene que ver con la creación del Instituto, lo quiero leer para decir bien, de Investigación en Diseño y Comunicación, dentro de la Facultad de Diseño y Comunicación, que engloba, permite unificar y nuclear las áreas de investigación, de enseñanza y de proyección, que serían las publicaciones, varias publicaciones y las presentaciones en congresos, así que eso nos tiene contentas. Y también se está impulsando la creación de una red de investigadores en diseño y comunicación. Creo que María va a estar pronto, ahí está, subiendo los links. La participación en esta red de investigadores es libre, es gratuita, se puede participar en forma personal, en forma institucional. Así que bueno, pueden chequear, mirar e indagar un poco más en estos links, pero bueno, están invitadísimas a participar. Hay también una publicación nueva que digamos, da cuenta de estas nuevas investigaciones y las distintas acciones que se fueron haciendo, creo que desde el 2005 hasta el 2020, dentro de esta facultad, así que bueno, ahí también pueden tener un panorama general de lo que se viene haciendo, que es súper interesante, y están invitadísimas a seguir participando. Dicho lo cual, hago mi presentación. Yo lo que quiero hacer es presentar las temáticas específicas que vamos a ver en esta edición, que son las dinámicas de inclusión, exclusión en y desde el diseño. Les voy a presentar brevemente el enfoque conceptual desde el cual lo estamos pensando. Esta edición, esta comisión se engloba dentro de la línea de investigación con la que ya venimos trabajando hace un tiempo, que es digamos que son los cruces entre diseño y cultura. Entonces mantiene sus perspectivas generales. Les voy a decir muy abuelo de pájaro. La idea de cultura que estamos tomando en general, digamos, tomando a Canclini, entre muchos otros autores, se piensa en términos de una perspectiva sociosemiótica que abarca el proceso de producción, circulación, consumo, de las significaciones en la vida social. Es importante y nos interesa siempre remarcar que al analizar las culturas no pensamos en términos solo de patrones compartidos ni de algo estático u homogéneo, sino que pensamos en términos de inconsistencias, conflictos, contradicciones, o lo que Susan Wright denomina nuevas ideas de cultura, que serían como procesos activos, dinámicos, de construcción de significados. Entonces, producción y disputas por los significados. Esta producción y disputa está en constante movimiento. Entonces, las culturas son heterogéneas, son dinámicas, son permeables, y están siempre atravesadas por dinámicas internas y externas de poder. Las culturas como procesos sociales totales tienen muchas intersecciones con el campo del diseño. Acá yo provengo de la antropología, entonces me permito empezar a bucear en el universo del diseño
y entendido acá en un sentido amplio, abarcador, como el proceso mediante el cual se conciben, se proyectan y se realizan objetos, prácticas, representaciones culturales, diseño de objetos, de espacios, de artes escénicas, de artes audiovisuales, de estrategias de comunicación, de políticas. Y el diseño, tengo una manifestación acá cerca, espero que se me escuche bien igual. Bueno, el diseño transcurre siempre en un contexto sociocultural que le da sentido. Dentro de este marco temático y conceptual, me pareció interesante empezar a pensar en las dinámicas de inclusión, exclusión social, sobre las que vengo trabajando hace algunos años ya, personalmente en el campo de las prácticas artísticas, con la idea de ampliar, intercambiar, discutir diferentes perspectivas en su encuentro con el campo del diseño. Digamos, los fenómenos vinculados con la exclusión, marginalidad, desigualdades tienen muy lamentablemente larga data en nuestras sociedades. En las últimas décadas, ya varias últimas décadas, se renovaron las discusiones a la luz de algunos cambios, en general vinculados con movimientos grandes, internacionales, que tienen que ver con los declives de los estados de bienestar, el aumento, expansión, apogeo del neoliberalismo, que acrecentó y ensanchó mucho las brechas de desigualdades, trayendo como nuevas ideas, nuevas situaciones a problemáticas que, insisto, venían de larga data. Y que con nuestra hermosa capacidad expansiva en las sociedades occidentales fue así como exportada a lo largo del mundo. Las nociones como las de inclusión, integración, transformación y sus contracaras, ¿no? Exclusión, desigualdades, marginalidad, tienen muchos sentidos, varían contextualmente. Estos distintos sentidos tienen que ver tanto con sus trayectorias académicas como con sus usos operativos, pero podríamos pensar muy a grandes rasgos que que representan distintas propuestas para atender a una problemática que se observa en el plano empírico, que tiene que ver con las desigualdades y las injusticias sociales. El concepto de inclusión no tuvo tanto tratamiento teórico como sí su contraparte, la exclusión, pero podríamos pensar, tengo ovaciones en la calle, pero podríamos pensar que hay como dos grandes miradas sobre el concepto de inclusión. Uno tiene que ver con una mirada crítica que entiende la inclusión como la inclusión, políticas que tratan la inclusión de grupos, personas específicas en un sistema que no por eso deja de ser excluyente, es decir, el sistema mantiene su configuración, pero se realizan acciones específicas para que ciertos grupos puedan incluirse. Entonces, desde este lado se critica la idea de inclusión por no ser transformadora de una estratificación social, de una estructura social que es desigual y excluyente. La otra mirada sobre la inclusión propone pensar a la inclusión como, la transformación de una base que posibilita que la participación social deje de ser restringida, deje de ser excluyente. Entonces, desde este lugar, la idea de inclusión va de la mano de la idea de transformación, ¿no? Puede pensarse en inclusión en una sociedad como conjunto o en campos específicos, ¿no? El campo de la música, el campo del diseño, se pueden pensar políticas específicas transformando campos específicos, para que dejen de ser tan excluyentes. El concepto de exclusión tiene mucho más tratamiento a nivel teórico. Se pensó, si bien inicialmente se lo empezó a pensar y tiene una base muy fuerte en la dimensión económica, cada vez más se lo piensa como un fenómeno multidimensional. En general, de distintos autores, autoras, cuando hablan de los procesos de exclusión, hablan
de fenómenos como fragilidad de lazos sociales, la exacerbación del individualismo, la erosión de las solidaridades, el resquebrajamiento de la cohesión social, la inestabilidad y precariedad en las condiciones laborales, la fragilidad de las redes de contención, limitaciones en el acceso a servicios que proveen derechos sociales, educativos, económicos, culturales, de salud. Y algo muy importante es pensar que no se trata solo de un problema que atañe a los grupos marginados, sino a la sociedad como conjunto. No me quiero meter mucho con las distintas líneas de análisis porque no me quiero pasar de los 10 minutos que le pido a cada exposición. Entonces, solo para digamos, decir que, o resaltar, digamos, que lo que buscamos acá es poner en diálogo esta problemática de la inclusión, exclusión y sus distintos términos relacionados, digamos, según la mirada que tengamos, a lo mejor elegimos en determinado contexto un término u otro, y ponerlo, digamos, en relación con el campo del diseño desde esta mirada amplia. Entonces, creo que posibilita preguntas y discusiones que son muy ricas a mi gusto, y tiene un rango tan amplio como pensar desde el diseño de políticas de inclusión o exclusión hasta las políticas de inclusión o exclusión en el campo del diseño. Y bueno, y con esto os dejo con las distintas presentaciones que para mí son muy interesantes, y empezamos primero con el trabajo de Valeria Spinetta, que me avisó, está con algunas dificultades de la conexión, entonces va a dejar apagada su cámara para que no se vaya cortando su comunicación. La presentación que nos trae Valeria se llama Nuevos desafíos para el diseño de políticas públicas inclusivas dirigidas a la actividad musical autogestionada. Y antes de darle la palabra a Valeria, no la veo, ¿está por ahí? Sí, ahí la veo. Les aviso que acercándonos a los 10 minutos yo les voy a mandar un mensajito por chat avisándoles que estamos llegando al tiempo. Si veo que se pueden estar pasando, me toca esa tarea un poco más antipática. Bueno, muchísimas gracias y bueno, nos quedamos con la presentación de Valeria. Hola, ¿qué tal, Karen? Bueno, hola a las participantes. El trabajo que presento acá es más bien una exploración, ¿sí? Porque es algo también muy reciente, entonces es como que intenté ir explorando y rastreando las nuevas necesidades de músicos y músicas locales en un partido de la zona sur del conurbano bonaerense. Partiendo de este hecho, ¿sí? De que el contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio alteró la actividad musical en su conjunto e interrumpió básicamente las presentaciones en vivo, pude rastrear las desigualdades, cómo emergían las desigualdades y se podían ver las desigualdades en la inclusión digital, lo cual se expresa, ¿sí? En la falta de acceso y de apropiación de las nuevas tecnologías digitales aplicadas a la música por parte de artistas locales. El objetivo, como bien dije, fue explorar estos desafíos que debe asumir el diseño de políticas públicas que se suponen inclusivas y que se dirigen a la actividad musical autogestionada en Avellaneda. Partiendo también de que la producción musical autogestionada tiene que ver, ¿sí? Con esta ausencia de sellos discográficos, ¿sí? Donde artistas asumen diferentes funciones: componer, producir, interpretar y distribuir, por ejemplo, ¿no? Me propuse focalizar en artistas que están alejados de la industria de la música y que producen sus obras en contextos locales específicos, de forma autogestionada y también colectiva. Considero a la actividad musical como una práctica social, cooperativa, colaborativa y colectiva, entendida en los términos que plantea Howard Becker, ¿sí? Quien también dice que, bueno, que el arte social se crea a partir del trabajo de una red de personas. Asumo que el recital en vivo compromete a un conjunto de personas, y no solo artistas,
sino personas que asumen tareas técnicas de sonido, iluminación, fotografía, etcétera, que colaboran para realizar la obra. Entonces, lo que se vio afectado por la interrupción de la actividad fue el trabajo de esa red de personas. Y en este nuevo contexto, las plataformas digitales, los shows vía streaming o redes sociales fueron ocupando un poco, básicamente la totalidad del lugar que asumía antaño el recital en vivo. En este nuevo contexto, algunas personas se fueron reacomodando en la nueva normalidad e incluso pudieron obtener ingresos mediante un pago prefijado o la modalidad denominada gorra virtual. Y también otro grupo de artistas no accedieron a este nuevo circuito, lo cual también implica nuevas formas de precariedad, ¿sí? Músicas autogestionados y autogestionadas, y artistas que están alejados de las tecnologías digitales por diferentes razones, básicamente. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se reinventan artistas frente a los desafíos que imponen los nuevos contextos? Considero también que las alternativas son múltiples y variadas, pues son diferentes las personas y sus particularidades. Me pregunto también cómo se adecúan las políticas culturales a estas nuevas dinámicas de exclusión e inclusión que suponen los nuevos formatos en que se realiza la actividad musical. Mi metodología se basa en un enfoque antropológico que privilegia el punto de vista de las personas, ¿sí? Para comprender cómo piensan y actúan. En este sentido es central esta mirada para estudiar la escena musical en contextos locales específicos como el que yo abordo. Y bueno, considerando también que muchos estudios tienden a excluir las voces de los actores y las actrices, considero que es vital recuperar estas voces de agentes que intervienen en la producción musical, voces que son múltiples, variadas y cambiantes, y a su vez analizar las particularidades y sus prácticas y experiencias. El caso local lo he abordado en estudios anteriores, ¿sí? Donde hemos analizado e indagado en los estudios, en los usos que las personas hacen de las nuevas tecnologías digitales aplicadas a la música. Y aunque refiere a otro momento y otro contexto, estos trabajos aportan datos relevantes para pensar el contexto actual y cómo se reacomodan los artistas y las artistas. En estos trabajos hemos visualizado que, bueno, que si bien los músicos y las músicas reconocen las potencialidades de las tecnologías digitales aplicadas a la música, en la práctica expresan un uso y manejo limitado de ciertas tecnologías específicas. En palabras de un músico, quien nos refería que, bueno, que no usa lo digital como herramienta porque no sabe cómo hacerlo ni tiene las condiciones adecuadas para eso. Hemos advertido así obstáculos para la apropiación de las tecnologías digitales en las diferentes etapas del proceso de producción musical, como la grabación, el procesamiento, la masterización. Y sí hemos advertido que hay mayor uso en actividades vinculadas a la gestión, como la difusión, la promoción y la distribución, aunque las tecnologías digitales que se usan son más generales, digamos, no tan específicas, ¿no? En este nuevo contexto, lo actual, ¿sí? y básicamente el local que yo me propongo indagar, advierto que está atravesado por brechas digitales, ¿sí? Y la reconfiguración de las formas de hacer música. Me pregunto entonces cómo reconfiguran las prácticas estos músicos y músicas que por diferentes motivos no se han apropiado de las tecnologías virtuales. ¿Qué pasa con estos artistas y estas artistas que no consideran a la virtualidad una opción? ¿Y cómo se orientan las políticas culturales a estas nuevas necesidades? Partiendo entonces de considerar que el campo de la cultura y el del diseño se atraviesan, adhiero a pensar a la cultura en su definición sociosemiótica, como bien postuló Karen en la introducción de esta mesa, y a las políticas culturales en los términos planteados por García Canchini. También asumo que la práctica del diseño se realiza en un espacio histórico, en contextos específicos, condicionados por factores económicos, políticos, culturales, que se determinan mutuamente.
y pienso que la función del diseño social, porque surge de la sociedad y su producción se orienta y dirige hacia la sociedad, según también las necesidades del contexto en que emerge. Creo que es importante reconocer a este grupo de artistas que está alejado de las tecnologías digitales, para quienes tocar en vivo pasa a ser el principal recurso, motivación y posibilidad. En mi trabajo de campo con músicos y músicas autogestionados locales observé diferentes situaciones. Entre ellas, la que más llamó mi atención era estos artistas y estas artistas que consideran que tocar en vivo de forma convencional es la única opción. El caso de un músico me había dicho en su momento que estaba cansado del encierro, que necesitaba tocar, y ante mi pregunta de por qué no hacía un vivo por redes sociales, yo pude advertir que este músico no consideraba la virtualidad como una alternativa, no era una opción. No se podía tocar y listo, digamos, ¿no? Vuelvo a los planteos de Becker, que resalta, bueno, la existencia de convenciones, formas convencionales de hacer las cosas. En este sentido, quienes cooperan para producir la obra se basan en acuerdos previos que se fueron haciendo habituales, ¿sí? Y esto es lo que se reconfigura en el actual contexto, las convenciones, esas formas de hacer y producir música en coordinación con otras personas, artistas, público, personal de apoyo. La forma entonces estándar de hacer música cambió en el nuevo escenario donde la virtualidad suplantó al recital en vivo y físico. ¿Hay otras posibilidades de hacer música? ¿Son posibles otras formas? Claro que sí. Pero bueno, nada, yo lo que intento registrar en esta ponencia es la necesidad de que las políticas públicas reconozcan estas limitaciones e intenten saldar la brecha digital. Planteando, bueno, nuevamente que el diseño social, en términos de Bársola, ¿no? Que pretende resolver problemas sociales, mejorar la calidad de vida, impactar en la sociedad, y la función es social, y tomando también esta idea de que el usuario debe testear el producto final, pero además ser parte del desarrollo proyectual, digamos, de las políticas públicas, la participación garantiza que este diseño se ajusta a las necesidades. El año pasado se realizó, o sea, un grupo de músicos realizaron una campaña mediante redes sociales donde se le insistía y se le demandaba al municipio que habilite lugares para tocar. Se realizaron reuniones entre representantes de cultura del municipio con músicos y músicas, y en este sentido considero que la política cultural es un espacio de lucha, de disputa, de consenso y negociación. Este año finalmente se realizaron una serie de espectáculos gratuitos transmitidos por el canal de YouTube del municipio, de cultura del municipio, con la consigna de que, bueno, te quedes en tu casa y disfrutes de shows. Se usaron espacios como el Centro Municipal de Arte, el Cine Wilde y el Teatro Roma, donde bandas y artistas tocaban en vivo y era reproducido por este canal. Cerrando un poco esta ponencia, considero que desde las ciencias sociales y humanas debemos recuperar la voz de artistas locales, visibilizar sus prácticas y posibilidades, las cuales muchas veces son dejadas de lado, y tratar de que las políticas públicas respondan a estas necesidades, básicamente. Eso es este trabajo. Excelente, muchísimas gracias, Vale. Y bueno, aparte vamos a tengo fuentes que me informan que vamos a seguir indagando por acá. Bueno, que seguimos trabajando siempre con Valeria, y acá se abre un tema súper interesante, que ya sé que quiere seguir trabajando, así que bueno, seguiremos con el tema el año que viene también. Bueno, muchas gracias, Vale. Y ahora, bueno, ahora es la primera vez que conozco, no en persona, pero aunque sea de cara, que venimos escribiéndonos por mail, Ana Beatriz Pereira de Andrade y Lucas Melara, que están presentando un trabajo que se llama Vamos a bailar, desigualdades del nordeste brasileño en Morte e Vida Severina.
Bueno, muchas gracias, mucho gusto, bienvenidos. Y gracias, Karen, mucho gusto de estar acá. Entonces, en primer lugar, voy a dar gracias, primero gracias a la vida, que en este momento es muy importante. Después, gracias a la Universidad de Palermo, también a la Facultad de Diseño y Comunicación, específicamente en la persona de Oscar Echeverría, nuestro decano, que nos da esta oportunidad de estar juntos hace 15 años como en una familia. Y es muy bueno de estar con todo este equipo de personas, maestros como Karen de la Universidad, de la UP, y también María, que está acá como equipo. Tenemos un equipo muy bueno en Palermo siempre, Adrián, Violeta Seps y muchos otros con esto. Entonces, que también doy gracias especiales a Karen también por la invitación y por la posibilidad de estar acá en esta comisión del coloquio, ¿sí? Entonces, que va a presentar Lucas a nuestra investigación que se llama Vamos a bailar, que es una invitación a bailar, ¿sí? Y después estamos listos para preguntas de todo. Vamos a colocar en el chat un link de una transmisión de YouTube que es una presentación de la compañía estable de danza de Bauru, que está ya acá, Lucas ya la colocó, para que si tienes interés en asistir 15 minutitos en la danza, pero que acá no podremos presentar. Lucas, sigue usted. Buenos días a todos. Muchas gracias de estar acá con vosotros. Perdóname por mi poco español, pero gostaria también de agradecer mucho a Karen y María por la asistencia. Y nuestro artículo se basea en un relato de experiencia de desarrollo de proyectos de diseño social como herramienta de dinamización cultural con foco en la ciudad de Bauru, en el interior del estado de São Paulo. A través de los diálogos entre branding, diseño social, diseño editorial, moda y arte, con la obra Morte e Vida Severina, poema de Juan Cabral de Melo Neto, interpretada a través de la performance de ballet contemporáneo de la Compañía Estable de Danza de Bauru, un proyecto multidisciplinario colectivo de 18 personas, incluyendo diseñadores especialistas, como puentes entre la práctica informal y las herramientas del diseño y la comunicación social, estableciendo así la práctica de codesign propuesta por el profesor investigador Ezio Manzini. La coreografía Morte y Vida Severina tuvo su estreno oficial el 9 de agosto de 2019, celebrando los 8 años de Compañía Estable de Danza, organizada por el coordinador Sivaldo Camargo, con coreografía contemporánea de Arilton Asunción, a través de la División de Enseñanza a las Artes del Departamento Municipal de Cultura, donde reside la compañía, que a su vez tiene como objetivo formar apreciadores con capacidad crítica de las artes en sus diversas manifestaciones, además de valorar, difundir, democratizar y facilitar el acceso a la educación artística a la población. Reúne las actividades artísticas que se llevan a cabo en varios puntos de la ciudad. La coreografía presentada reinterpreta los aspectos fundamentales que presenta el notable poema, como la persistencia y renovación de la vida, colocando a bailarines y espectadores como severinos durante la actuación, utilizando el cuerpo como elemento narrativo de la historia. El proyecto se inició a través de un encuentro organizado entre la producción para la definición conjunta de objetivos a través del relevamiento de las necesidades de la organización, dando como resultado un proyecto de la referencia para las prácticas de diseño social realizado en alianza con la comunidad local a través de la popularización de la creatividad de herramientas de diseño combinadas. Entre reuniones, ajustes presupuestarios, ensaios diarios, sesiones de adaptación de vestuario, realizadas como inauguración centrada en las pruebas y prototipos públicos de la serie de presentaciones que se avecina.
Las dos jornadas contaron con el aforo completo del Teatro Municipal de Bauru, ocupando 400 butacas entre personalidades del gobierno municipal y autonómico, además de una amplia aceptación por parte del público local. La duración de 50 minutos de la muestra, con su débito éxito, resaltó la importancia del trabajo desarrollado por el colectivo del proyecto en un formato que dialoga con los principios de ecodesign, así como la formación multidisciplinar del propio colectivo, donde los resultados de las piezas desarrolladas se dio a través de la transposición de los múltiples sesgos de diseño de los actores de la red, descargando el trabajo del colectivo en varias presentaciones secuenciales de la Compañía Estable de Danza en otros eventos, espacios y municipios. Además del éxito de la actuación en sí, también es de destacar que fue un hito de la historia entre la Compañía Estable de Danza y el Ayuntamiento de Bauru, a través de la Concejalía Municipal de Cultura, ampliando la demanda de avisos de participación en la compañía entre los bailarines en formación del municipio, que se convierten en un referente internacional de la actuación en el ballet contemporáneo, quienes participan en selecciones de la Escuela de Teatro Bolshoi en Brasil, una escuela de ballet tradicional en la ciudad de Joinville, en el estado de Santa Catarina, fundada en los años 2000, siendo la única excursión de teatro Bolshoi en Moscú. Muchas gracias. Digo, yo no sabía si Ana Vía quería comentar algo. Mirá, No, estaba avisándole que solo quedaban me 2 gustaría, minutos. solo me gustaría mucho de invitar a que mirasen el YouTube de la compañía y también decir que esta coreografía que se llama Morte y Vida Severina, voy a colocar en el chat acá porque es en portugués, es de un poeta muy importante en Brasil que se llama João Cabral de Melo Neto. Y se trata de un poema que trata mucho de desigualdades del nordeste brasileño, para quien no conoce. Esto se trata de un espacio de mucha desigualdad, de mucha falta de agua. Entonces, que esto es una parte de la historia de Brasil, una historia, como dice bien Karen, las cuestiones que están presentes a todo el tiempo. Entonces, que João Cabral ha escrito este poema en 1955 en Brasil. Es muy importante, es muy marcante en nuestra historia de Brasil, estas cuestiones regionales, que son, como nosotros, un país muy grande, entonces que hay muchas desigualdades presentes. Entonces, que específicamente esta temática del Morte y Vida Severina marca esto de una manera muy fuerte y la coreografía es muy fuerte en este sentido. Sí, Karen, gracias. Muchísimas gracias a ambos. Para mí es súper interesante. Yo no conocía, bueno, lo conocí ahora a través de ustedes. Me parece que además se puede pensar mucho, ¿no? En clave de la performance y lo que da cuenta de las interpretaciones de la historia, de las experiencias, el interjuego con el diseño, cómo puede mostrar, contribuir, revelar, discutir. Me parece que es un tema súper, súper interesante, así que gracias, me alegra que estén acá. Bueno, y ahora vamos a seguir con la presentación de Andrea Larriera Solórzano, que viene participando de estas comisiones desde el principio, desde antes de doctorarse y ahora ya doctora. Y el trabajo, hola, tanto tiempo, en los últimos años nos vemos de forma virtual. Solamente. Y el escrito de la ponencia de Andrea es Diseño y Artesanía, una relación desigual que se incrementa desde el trabajo académico. Bueno, os dejo con ella. Muy buenos días, Karen, y a todos los compañeros ponentes. En realidad es un momento muy, muy dichoso poder reunirnos, aunque sea por este
por este medio virtual. Creo que con varios de los compañeros nos hemos encontrado en realidad en las presentaciones anteriores de esta comisión. Hemos podido trabajar presencialmente en Buenos Aires, y ya desde el año pasado nos ha tocado reunirnos en este modo virtual y presentar un poco el avance de los proyectos que vamos realizando. El proyecto en el que estoy trabajando en este momento aún es un proyecto que está en desarrollo. Es un proyecto que surge desde una inquietud como docente de diseño, como docente que también trabaja con varios estudiantes en el proceso de grado, y obviamente como resultado de este proceso de grado se generan varias tesis de diseño. Y bueno, un poco mi experiencia más personal está anclada a la ciudad de Ambato, que es una de las ciudades en las cuales estoy trabajando en la recolección de estos datos, pero también tenemos un comparativo por algunos vínculos también docentes con el proceso que se vive en la ciudad de Cuenca, que tiene un desarrollo mucho más cercano entre el diseño y la artesanía. Y en esta última etapa estamos ampliando también estos datos a los procesos que se dan en la ciudad de Riobamba. Entonces estamos recolectando aún la información de estos 3 sectores y buscamos con este trabajo concretamente establecer un análisis entre estas tesis de grado y de posgrado, en las cuales el diseño tiene o está articulado a procesos artesanales o tiene una relación con la artesanía, y buscamos precisamente mirar esta relación entre el diseño y la artesanía entre el año 2015 al año 2020, con estos resultados de investigación. Básicamente, lo que se busca en este proyecto es establecer esta lectura de este proceso que nosotros comprendemos que existe entre el arte, la artesanía y el diseño, que mantienen un vínculo constante, que configuran nuestros sistemas estéticos y visuales, con los que nos relacionamos, con los que convivimos diariamente. Sin embargo, la relación entre estos componentes sigue siendo desigual, al menos en el caso ecuatoriano. Se sigue observando mucho más al arte, al diseño, como elementos superiores frente a la producción artesanal. No obstante, en el diseño, al menos en el diseño ecuatoriano, se recurre mucho al campo artesanal, a la producción artesanal como una base para la configuración de nuevos diseños. Entonces, en el caso ecuatoriano existen varias universidades que orientan la formación de sus diseñadores anclados a esta práctica artesanal, tanto en los procesos de producción como en el uso de las referencias visuales, de la iconografía, los patrones de los grupos étnicos, de las culturas ancestrales y mucho más de las de origen precolombino. Pero en estos casos, en muchos de estos casos, los diseñadores profesionales ya o en formación que recurren al uso de estos elementos, en muy escasas ocasiones retribuyen de alguna manera a la comunidad o al sector artesanal de los cuales se tomó estas referencias como fuente de inspiración. Por tanto, lo que buscamos en el caso de este estudio es realizar una aproximación sobre estas diferencias que marcan los patrones de desigualdad y de exclusión en la relación artesanía y diseño, tomando como base las producciones de tesis de estas ciudades que se han señalado, y buscamos entender qué pasa con estas prácticas artesanales, qué pasa con estos artesanos que son tomados como referencia en estos trabajos. Entonces, buscamos entender además si existen procesos de transculturación estética o si son procesos únicamente de apropiación o incluso de plagio, los que se desarrollan y se mantienen en algunos de estos resultados, incluso académicos. Para ello, lo que se ha buscado, o uno de los métodos con los que se está trabajando, es establecer un listado de términos que guían la selección de estos trabajos de investigación, de estas tesis, y en este listado de términos acogemos, por ejemplo, aquellos trabajos que contemplan procesos de resignificación, de relectura, de uso, de apropiación, de incorporación, de producción artesanal,
de diseño étnico, de etnodiseño, de folk design, que también son varios de los términos que se vuelven recurrentes en estos procesos de tesis. Estamos trabajando con tesis de diseño gráfico y diseño industrial, porque el campo es mucho más amplio, aunque mi formación es principalmente en diseño gráfico, pero en estos dos escenarios específicos de la práctica del diseño, existe una mayor cantidad de producción o de tesis que están ancladas precisamente a estos elementos. Entonces, tanto en la parte del diseño gráfico como en la parte del diseño de objetos, se está tomando como referencias la producción de estos grupos. En los sectores que han sido considerados para este trabajo son sectores que tienen grupos étnicos dentro de la provincia, y que son grupos étnicos que desarrollan también producción artesanal. Entonces, cada uno tiene una diversificación, o tiene más bien una especificación en su trabajo. En el caso de la provincia de Tungurahua y la provincia de Chimborazo se trabaja principalmente con textiles, aunque también estamos haciendo revisión en el caso de pinturas, que son pinturas que tienen también un uso performático, porque son pinturas que están desarrolladas sobre instrumentos musicales. Y en el caso de la provincia de La Suay, en el caso de Cuenca específicamente, hay sobre todo una mayor cercanía con el trabajo de producción de la paja toquilla, del tejido de paja toquilla, y a partir de la construcción de nuevos elementos de diseño, pero que tienen también una relación directa con el trabajo artesanal de estos pueblos. Entonces, básicamente el proceso es ir haciendo esta revisión, o trabajando en esta revisión de estas tesis de grado y de posgrado, en los casos en los que existen programas de maestría también en estas universidades, y un poco comparar estos procesos, cuál es el grado de valoración hasta cierto punto que se está dando, la relación que hay entre el trabajo de estos diseñadores con estos grupos, o si únicamente los diseñadores toman estas referencias sin tener ninguna cercanía específica con los grupos. Entonces, lo que queremos es hacer este proceso, concluir con este proceso de análisis, y un poco de determinar cuál es este grado, no solo de involucramiento, sino en realidad de proceso de transculturación que se da entre los sectores, si es que se cumple o no, o si desde un poco lo que se ve es que desde el lado de los diseñadores que tienen esta formación, o que están culminando su formación académica, asumen una postura de superioridad frente a estos otros grupos, y termina reflejándose estos elementos en sus tesis de grado. Entonces, va por ahí el desarrollo de esta investigación, de este proceso. Estamos en etapa de ir seleccionando las tesis que cumplen con estos términos que se había marcado, y a partir de ya determinar esta muestra específica, que se convertirá en nuestra unidad básica de análisis, procederemos ya al proceso de revisión de cada uno de estos documentos de forma independiente. Esos son los avances que llevamos en el caso de este proyecto. Sigue estando un poco enmarcado en mi línea de trabajo más hacia el diseño étnico, aunque ya se amplía un poco el territorio de Salazaca, que es con el que venía trabajando hasta producciones anteriores, pero también está incorporado incluso en algunas revisiones. Hay varias tesis obviamente que están también relacionadas con la producción del pueblo Salazaca, pero se han incorporado ya el trabajo de otros territorios. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias Daniela, súper interesante. Me parece que además es muy relevante porque estás mirando como el detalle, digamos, muchas veces cuando se retoma ahora, ¿no? Digamos, distintos actores no sé, de la sociedad envolvente, digamos, de lugares socioculturalmente más altos, ¿no? Incluidos,
se retoman o se resignifican, ¿no? Pero digamos, se mire hacia prácticas de grupos étnicos, ya de por sí se tiende a pensar que esas personas están siendo, no sé, inclusivas, progresistas, ¿no? Como que están dando lugar a la diversidad y coincido y está buenísimo que miren eso porque muchas veces desde estas miradas de nuevo, ¿no? Desde, digamos, no sé cómo decirlo, de las sociedades blancas, las sociedades, los grupos hegemónicos, desde distintos lados, aunque no sean los, digamos, socioeconómicamente más poderosos, ¿no? Pero sí, digamos, en una posición de superioridad simbólica, desde un discurso supuestamente, digamos, atento a la diversidad, terminan reproduciendo relaciones de desigualdad con un nuevo formato, ¿no? Entonces me parece que es súper interesante que lo estén mirando y aparte muy importante incluso a la hora de pensar desde pautas éticas digamos, para las universidades, para diseñadores, así que, bueno, seguiré atenta. Me parece un tema súper interesante. Gracias. Claro, trabajaremos juntos, Karen. Muchas gracias. Dale, un placer. Bueno, buenísimo. Y ahora tenemos la presentación de Mercedes Martínez González, cuyo trabajo se llama Pensar la exclusión objetual en el ámbito del diseño. También nos reencontramos tras algunas intermitencias. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues me da mucho gusto verlas, verte, Karen. Sí, nos reencontramos. Y también a algunos colegas con quienes hemos coincidido en algunas otras mesas, ¿no? en este congreso. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, por un momento parecía cortarse un poco, pero ahora parece fluir. Sí, es que mi conexión no es muy buena, pero si no, para apagar la cámara. Sí. Probemos así, si se corta mucho te avisamos y ahí apagas. Bien, gracias. Bueno, yo quisiera empezar con una cita de Jean Baudrillard que dice: puede clasificarse la inmensa vegetación de los objetos como una flora o fauna con sus especies tropicales, polares, sus bruscas mutaciones, sus especies que están a punto de desaparecer. Y bueno, a lo largo de la historia, diversos autores han buscado clasificar los objetos, ya sea por su parte técnica, por la operación, por la manufactura o por la función social. Lo que yo me pregunto aquí es de qué manera pueden pensarse desde la profesión del diseño objetos que han sido excluidos. ¿Cómo se puede concebir el diseño como una disciplina incluyente? Y todo lo anterior nos llevaría a preguntarnos qué significa entonces diseñar. Yo no quisiera hablar de la relación desigual entre artesanos y diseñadores, de lo cual en México se habla mucho, y como es acerca de lo que comentó Daniela. En México el tema surgió a partir de diversas denuncias de plagio y apropiación cultural de comunidades indígenas en ser diseñadoras, especialmente en el campo de la moda. Sin embargo, pues no es el tema que quisiera abordar en esta mesa. Tampoco me gustaría hacer una propuesta de clasificación de objetos, sino el modo en que son clasificados dentro de una comunidad productora de objetos y pensar cómo pueden abordarse aquellas cosas que han sido invisibles para el mundo del diseño. Las preguntas que planteo en esta mesa surgen de un proyecto que estamos desarrollando y por lo tanto, más que tratar de responderlas, quisiera mostrar el contexto en el cual surgieron las preguntas. Desde hace más de 7 años colaboro con una comunidad purépecha del estado de Michoacán, con la cual hemos desarrollado diversos proyectos de diseño participativo planteados desde la línea de investigación en que trabajo, que es la antropología del diseño, en la que buscamos, a partir de la intersección de estas dos disciplinas, encontrar otras maneras de hacer y conocer. Y bueno, algunos de estos proyectos ya los he mencionado en este congreso, en mesas anteriores o en años anteriores. Durante estos 7 años, una idea que surgió del trabajo en conjunto ha sido realizar una exposición sobre los objetos locales, ya que esta comunidad tiene una alta especialización en elaboración de muebles de madera, textiles en telar de cintura y bordados, por lo cual es reconocida en el estado de Michoacán, que es donde yo vivo y trabajo en México.
Con esta exposición, los pobladores buscan dar a conocer los objetos y herramientas dentro de la comunidad, por ejemplo, en los niños, porque dicen que muchos de ellos ya no conocen las herramientas que utilizaban sus abuelos, pero también hay un interés por buscar que sean más valorados hacia el exterior. A diferencia de otras exposiciones de corte artístico, los núcleos han sido definidos por los pobladores y se intenta que el discurso en primera instancia sea para la propia comunidad. De hecho, se va a exponer en primera instancia en la comunidad y después en la ciudad de Morelia. La propuesta de esta exposición es un proyecto que planteamos para 3 años, ahora estamos en el último. Y bueno, esto significa que el proyecto ha sido atravesado por la pandemia, con lo cual nosotros, en la universidad no hemos podido asistir frecuentemente a la comunidad. Y esto abrió un panorama muy diferente al que habíamos pensado inicialmente, porque el proceso de diseño de la exposición ha quedado completamente en manos de los pobladores. Una de las actividades que desarrollamos durante los últimos meses consistió en recorrer distintos talleres con la intención de hacer un mapa que muestre las rutas del taller, ¿no? Que es una idea también de la comunidad. Yo solamente los acompañé un par de ocasiones. Sin embargo, el proceso de estas visitas o de esta ruta del taller ha sido como una bola de nieve. Pues los organizadores lo han hecho a través de publicaciones en Facebook, en una página que crearon, y cada vez más talleres se han interesado en el evento y solicitan a los organizadores que visiten su taller. A pesar de que yo he colaborado con la misma comunidad durante 7 años, lo que yo pude ver a través de estas visitas a los talleres es el desconocimiento que tenía sobre los objetos locales. Hasta hace un año los objetos que estaban, a través de los cuales yo definiría la comunidad, son los que están en el centro del pueblo. Muchos de estos objetos participan en concursos que organizan las instituciones gubernamentales, para los cuales pues, se dedican varios meses de trabajo. También había identificado la existencia de otros objetos de uso cotidiano elaborados para la propia comunidad y de consumo local, como son morrales tejidos en telar de cintura, que se utilizan para las fiestas patronales, trasteros, que es un elemento que se utiliza en las bodas, y luego para almacenar vajillas, o las prendas tradicionales, la prenda tradicional, sobre todo el guanengo que portan las mujeres. Los talleres en los que se producen estos objetos suelen estar en el centro del pueblo, en las calles que son aledañas a la principal, que es donde transitan los turistas. Las tiendas comienzan en la carretera y terminan en la plaza. Son objetos que han sido ampliamente abordados por diseñadores, antropólogos y que promueven las instituciones gubernamentales. En meses pasados, en estas visitas que se realizaron a los talleres, pudimos percatarnos de la existencia de otros objetos y talleres que habían pasado desapercibidos para nosotros. Y bueno, los organizadores dentro de la comunidad nos dicen que tampoco sabían completamente de su existencia o lo que se hacía ahí. Son talleres que están en la periferia del pueblo y que, a diferencia de los que están en el centro, todavía se pueden ver algunas de las prácticas que los pobladores del centro describen como prácticas del pasado, como es trozos de madera secándose al sol. Y bueno, entre los objetos que producen en estos talleres de la periferia están tablas que sirven después a los pobladores o a los productores que están en el centro, cortes de madera que sirven para armar las bases de una cama, y algunas mujeres bordan piezas pequeñas de tela con las cuales otras mujeres del centro a su vez elaboran los guanengos, que es como la blusa. Quiero decir, los talleres de la periferia parecen dar soporte a los del centro, y con esto los surten. Son los del centro quienes concluyen los objetos y los venden. Lo que yo quiero destacar en este punto es que los procesos de manufactura existen fases y objetos que suelen pasar desapercibidos, no solo para la disciplina del diseño, sino a veces también dentro de una comunidad. Y con esto podemos hablar de una relación
desigual, no solamente cuando se habla de artesanos especializados y diseñadores, sino también de distintos productores al interior. Bueno, y para terminar, como mencioné al inicio, no pretendo dar respuesta a las preguntas, sino solamente dejar abiertos cuestionamientos que surgieron en este proyecto de diseño participativo pensado desde la antropología del diseño. En el estudio de caso que presentamos, la pandemia transformó lo que habíamos contemplado al inicio por nuestra imposibilidad de estar en la comunidad, pues no solo la idea inicial surgió de la comunidad, sino que el proceso de diseño quedó completamente o mayoritariamente ajeno a nosotros. En esta idea de realizar un mapa que incluya los objetos visibles, pero también a los invisibles, y a los del centro y a los de la periferia, y bueno, este mapa se está elaborando con los parámetros geográficos de la propia comunidad. Un tema importante y que queda pendiente para otro momento es el papel de las redes sociales, que hablaba la primera expositora, en el diseño de las comunidades rurales. Pero la intención pues no es hablar de ello ahora. Entonces, lo que para nosotros ha sido evidente de este proyecto es la necesidad de pensar el diseño en un diseño distinto, más incluyente, adaptado al contexto, un diseño propio ajeno a las prácticas y escuelas que siguen parámetros occidentales centradas en Europa y en Estados Unidos. Y en este sentido ha sido importante el trabajo colaborativo a largo plazo, pues es lo que nos ha permitido conocernos y plantear juntos planear juntos para transformar la forma de crear. Y entonces lo que aquí yo me pregunto nuevamente es qué significa diseñar y hacia dónde podría evolucionar la disciplina del diseño. Y ya, es todo. Gracias. No sé si me escucharon, tengo mis dudas, pero gracias. Sí, se escuchó bien, muchísimas gracias. Súper, la verdad es que es muy interesante. Desde, creo que el primer congreso en el que estuve yo, también hiciste ahí nos conocimos. Y digamos, me gustó mucho ya desde ese momento y me sigue gustando mucho la perspectiva que presentas. Creo que en buena medida digamos, hace un buen diálogo también con el trabajo que está haciendo y la mirada que está teniendo Daniela, ¿no? Porque, digamos, es la pregunta sobre el modo de relación que se genera entre diseñadores, entre universidades, ¿no? Diseñadores en general y las comunidades. Y me parece que lo que vienen haciendo ustedes es, digamos, ensayando otro modo de relación y de vínculo, de producción, que, digamos, yo lo que en general pienso, lo digo mucho cuando pienso en las prácticas artísticas, pero me parece que acá también va de lleno, que tiene que ver, digamos, a veces se piensa, por ejemplo, en las prácticas artísticas como que son potencialmente transformadoras, potencialmente inclusivas, ¿no? Si alguien piensa que está haciendo en un barrio vulnerado o con un grupo étnico subordinado, etcétera, alguna taller, digamos, algún espacio, alguna propuesta de prácticas artísticas, como que se presupone que va de suyo, que es inclusivo, transformador. Y yo lo que creo es que tiene, digamos, que no son las prácticas artísticas en sí, las prácticas del diseño en sí, o cualquier otra práctica en sí, sino el modo en que lo desarrollamos, ¿no? El modo en que se producen las relaciones. Digamos, lo que puede ser transformador o reforzar desigualdades tiene que ver con los patrones de relación que proponemos, con, digamos, si sostenemos o cuestionamos o miramos los vínculos de desigualdad que se pueden dar, que es lo que está mirando Daniela y lo que ustedes vienen proponiendo en la práctica. Me parece que es súper valioso. Y también pensaba lo que dijiste vos, ¿no? Que siendo casos totalmente diferentes, lo que está trabajando, lo que está mirando Valeria, lo que estás mirando vos, aparece ahí de nuevo, ¿no? ¿Qué pasa con las desigualdades o las brechas o las posibilidades de apropiación de las tecnologías, ¿no? En estos casos. Así que, bueno, eso me parece que voy a pensar cómo podemos seguir intercambiando, porque me parece que hay como un montón de diálogos internos también que están súper interesantes. Bueno, gracias, un placer. Gracias. Y bueno, ahora tenemos también otra
eh, otra investigadora con la que nos venimos conociendo y trabajando desde el primer año, también con mucho placer, que es Rebeca Lozano Castro. También desde que estaba haciendo el doctorado acá en la Universidad de Palermo hasta ahora ya doctorada. Bueno, el trabajo de Rebeca se llama Los modelos de escritura en edificaciones históricas como parte de una identidad elitista en la sociedad mexicana, de 1914 a 1930. Así que os dejo. Hola Karen, ¿cómo estás? Hola. Qué gusto, me da mucho gusto verla. Bueno, voy a dar inicio. Mi propuesta es los modelos de escritura en edificaciones históricas como parte de una identidad excluyente en la sociedad mexicana de 1914 a 1930. Esta exploración crítica es reciente, se inició a partir de febrero de este año y puso en diálogo la diferenciación entre clases sociales expuestas por medio de modelos de escritura, así los llamo, más adelante explicaré a qué se refiere, como parte del simbolismo de identidad arquitectónica gráfica artesanal. Fueron casos de estudio particulares de estos modelos de escritura con edificaciones burguesas que propusieron dimensionalmente su poder, desigualdad manifestada y exclusión, tomando el concepto al cual es el cruce que nos atañe en este foro, ¿no? Representado esta exclusión desde principios del siglo XX en la historia de la sociedad mexicana. La idea de exclusión, discutida discursivamente, configuró una problemática de significado en un contexto ideológico que supone la visión del mundo y la sociedad para la comprensión del efecto de sentido social, de acuerdo a Cars 2000. Esa categoría apareció como parte de los procesos de transformación hegemónica, pluricultural y estilo de vida develados en una condición de identidad excluyente, observada en la representación del diseño gráfico como modelos de escritura materializados arquitectónicamente. Los modelos de escritura representaron materialmente relaciones de poder y distribución de la riqueza en edificaciones burguesas con dimensiones emancipatorias de otras, materiales de construcción, ubicación, entre otros aspectos. Las representaciones gráficas arquitectónicas ante el imaginario de modernidad enfatizaron el uso de modelos de escritura ubicados en la parte superior de los edificios, de los casos de estudio, como necesidad arquitectónica de distinción, jerarquía y poder. Sobre esas edificaciones pequeñas también, o casas habitación de construcción moderna, todos bajo el mismo contexto. Acciones que resultaron fragmentarias en las condiciones de producción con representación ideológica y prácticas sociales. Cito a Canclini: se invierte en el mercado del arte por un gusto que suele durar para obtener distinción simbólica más estable que los que de la economía productiva o financiera. Las obras suspenden la realidad, se sitúan en un momento previo cuando el real es posible, cuando todavía no se malogró. Tratan los hechos como acontecimientos que están a punto de ser. Canclini 2010. La cultura materializada, como en el caso de los modelos de escritura, apareció como un incentivo en la economía, como una herramienta individualista en un proceso de inclusión, pero también de exclusión social. El capital social fue definido como condición y posibilidad del desarrollo político y económico de las sociedades periféricas, de acuerdo a Klisberg 2002. En ese sentido, fue orientado para el desarrollo de políticas públicas que puedan complementar a los objetos particulares del diseño gráfico. Estas políticas públicas fueron conductoras elitistas del diseño gráfico arquitectónico ante la renuncia en aquella época del presidente Porfirio Díaz a principios del siglo XX y la llegada del conflicto armado revolucionario a la capital en México.
la arquitectura oficialista circuló como bandera de promoción política de símbolos de programas oficiales con tintes solidarios, de acuerdo a Pineda 2016, de modo que los políticos dejaron edificaciones como referentes de su estadía en el poder como espacio simbólico arquitectónico, de modo que el diseño gráfico en la arquitectura o la arquigrafía, como ahora lo considero yo, conforma un paradigma para la explicación general del orden social vigente, incluyendo el papel del Estado. De ello, a partir de esa mirada crítica a políticas excluyentes que no benefician el proceso efectivo de construcción genuina, inclusiva, sensible, con alteridad, en la construcción de esos objetos, más bien son reglas que institucionalizan consideraciones técnicas y de implementación con efecto de sentido para la naturalización social. Esos modelos de escritura fueron formas de expresión anhelótica sobre la riqueza y la adquisición de símbolos para apariencia social. En otras palabras, con el objetivo de apariencia de estatus económico jerárquico con superioridad y exclusión. Este trabajo indagó sobre la dimensión de la exclusión que permitió discutir la noción de cultura como recurso para el desarrollo de México a partir de sus modelos de escritura en la arquitectura, en pos del reconocimiento para un proceso inclusivo que resulta también exclusivo para esos actores sociales, como habíamos mencionado. El diseño como elemento transformador en un proceso dinámico posibilitó la exclusión o inclusión social como parte de la identidad en ese espacio urbano. Y estos modelos de escritura fueron clave en la comunicación simbólica, hegemónica y sociovisual, como lo denomino yo, para jerarquías en el poder y visibilidad institucional social. La exposición que tuvo de manera espectatorial, ¿sí?, en la vía pública de estos objetos estuvieron contenidos de imaginario simbólico representados y acumulados como marcas pautales en la expectación, circulación construida, y fueron vigorosos en razón de su función evidente, obviamente política, económica y social, ¿no? Finalmente, esa exclusión conducida por medio de estos objetos se leyó discursivamente como combinación entre fuerza visual impuesta y equilibrio de variabilidad representada, necesidad de distinción observada en duplicidad de formas, lenguaje y cultura, tomando en cuenta que Tampico en esa época existía una pluriculturalidad de extranjeros, ¿no? Por las dimensiones que tuvo en esa época de auge petrolero. Concluyo que los modelos de escritura exclusivos, excluyentes, tuvieron inferencia como refuerzo del capital cultural y su propagación, implicaciones lingüísticas y visuales, efectos de sentido, tradiciones y costumbres e impacto sobre la identidad de los sujetos sociales que habitan en ese lugar. La arquigrafía en Tampico, con costumbrismo, mantuvo fuerza identitaria que se demostró en lo abstracto, y las políticas públicas permanecieron como conductoras del imaginario de integración igualitaria, mientras que los modelos de escritura fueron de exclusión, de distinción social. Así es, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Somos todas personas ponentes disciplinados porque nada, a veces tuve que avisar que faltaban 2 minutos, pero ya estaban cerrando. No sé si eso habla bien o habla tristemente de nuestro disciplinamiento. No, sí está súper considerado. En la otra presentación también fue lo mismo que expuso Roberto, dice, qué bárbaros. Y bueno, da pena, ¿no? Que te corten, te ponen nerviosos y te quedas por la mitad, entonces más vale prevenir, ¿no? Sí. En otras ediciones que éramos más, no sé, teníamos que hablar 5 minutos como mucho, y es horrible tener que ir como cortándonos, pero a la vez a mí lo que me ayuda a cortar es pensar que si no, los que vienen después se quedan sin tiempo. Ahora estamos bien y creo que va a haber como un lindo tiempo para intercambio después. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario, Karen. Gracias a ti siempre.
No, es muy interesante y también, ¿no? Te escuchaba y venía pensando en tus presentaciones anteriores, que venías hablando de la hegemonía sociovisual Claro. y daba, así, yo que vengo con estas preguntas, faltaba como la patada así para hacer el gol, como llevaba muy de suyo a pensar también en qué generan estas dinámicas, ¿no? De Pues inclusión cómo va institucional. avanzando, ¿no? Conforme te vas introduciendo, ¿no? En la temática y vas explorando más cosas, te vas dando cuenta de otras, ¿no? Entonces vas abordándolo. Y me pareció muy interesante el detonante de exclusión, ¿verdad? Como tú lo expusiste, ¿no? Porque es tomarlo desde el proyecto, ¿no? Desde el proyecto mismo, pero con este concepto, ¿no? Entonces está buenísimo. Como que yo creo que hizo clic en mi Bueno, investigación, ¿no? Muy buenísimo, sí, me alegra. gracias. Buenísimo, buenísimo, así que seguiremos. Y por último, pero no por falta de mérito, pensé especialmente el trabajo de Silvia Benza. Con Silvia nos conocemos, ahí la veo. Te veo, porque había un momento en que, ahí está, tenía que hacer un corte que quizás le tocaban Estoy. timbre, pero estamos. Con Silvia nos conocemos ya desde tiempos de la carrera en antropología y me parecía como un lindo cierre, por lo menos en lo que a mí, digo, en lo que las preguntas que yo tengo, porque viene haciendo como una síntesis muy interesante de la unificación o pensar en la antropología del diseño, porque no solo piensa en clave de diseño yo creo que ya te lo dije, pero me parece muy interesante eso, no solo pensás en clave del diseño de políticas culturales, sino de políticas culturales hacia el diseño. Entonces, en lo personal me parece como un cruce muy rico entre el campo de la antropología y el diseño. El trabajo de Silvia se llama Aproximaciones al análisis del impacto de políticas culturales urbanas a través de entrevistas en el Distrito de Diseño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y te cedo la palabra. Bueno, gracias. Quería saber si puedo compartir un PowerPoint. Eh, Ahí me parece que no, que decían que no se podían Ah, compartir bien. imágenes, no sé si... Bueno, entonces lo leo, porque tengo eso para leer. Dale nomás. Bueno, en el año 2005, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura nombra a Buenos Aires como la primera ciudad de diseño en el marco de su programa de red de ciudades creativas de la Alianza Global para la Diversidad Cultural. Por este motivo, se impulsa la creación del Distrito de Diseño desde el año 2013, motivando a empresarios, profesionales y emprendedores a incorporar el diseño en la práctica y la estrategia de sus negocios. El objetivo de este trabajo es indagar a través de entrevistas el impacto de las políticas culturales y urbanas implementadas en el Distrito de Diseño. Asimismo, se apunta a indagar en las condiciones, las calidades y los modos, cómo vive la gente en el barrio o el distrito, cómo viven los vecinos y los empresarios, la implementación de políticas culturales y urbanas, por qué participan o no de las mismas, cómo recuerdan y evocan los principales eventos del barrio. A través de las entrevistas se buscará dar cuenta de la perspectiva de los actores, diseñadores, empresarios, etcétera, habitantes del barrio. Y también se realizaron registros, que el registro implica ya una instancia de análisis, no solo de recolección. Se abordarán las entrevistas desde una actitud cualitativa en la que las técnicas hacen parte de una estrategia que articula reflexiones ontológicas, epistemológicas con decisiones metodológicas e intenciones ético-políticas. Tomando la dimensión ontológica, se parte de la base de que los objetos de estudio no están dados de forma inmediata a la conciencia ni son descubiertos. Por el contrario, son construcciones de un investigador. En este sentido, los conceptos de distrito, clase creativa, políticas culturales, políticas urbanas no serán dados ni serán descubiertos, sino que serán construcciones mías. Desde la dimensión epistemológica se partirá de un proceso interpretativo de la realidad social, manteniendo una actitud de permanente autorreflexión. Bien.
Las entrevistas a analizar fueron pautadas previamente entre el entrevistador y los informantes, fijando día, hora, lugar de realización, marcando una diferencia fundamental con las llamadas conversaciones informales. Se diseñó un guión de temas que no consistió en una estructura de preguntas, sino en el esbozo provisorio de tópicos a abordar. No fueron preguntas cerradas, sino líneas de sentidos. Bueno, presentamos y analizamos fragmentos de 3 entrevistas aplicadas a referentes culturales del Distrito de Diseño en el mes de febrero de 2018. Se preguntó sobre los temas ya mencionados, siguiendo la recomendación de preguntar por los bordes. No obstante, se verá que en algunas ocasiones esto resultó difícil, por lo que ciertos temas fueron tratados de manera directa. Bien. Entonces, ahora voy a leer el fragmento de la entrevista. Entonces dijiste que promueven actividades de teatro. Sí, hacemos básicamente espectáculos de teatro y de música y de teatro comunitario. ¿Y cómo se entiende el teatro comunitario? El teatro comunitario es un teatro hecho por vecinos, y además son espectáculos muy numerosos, o sea, todo aquel, no es que es un espectáculo, una obra de teatro donde decimos es para 5, para 6, no, todos los que están tienen que tener un lugar en ese espectáculo. Y dijeron, y los espectáculos también traducen lo que los vecinos quieren contar, o sea, reflejan y digamos lo que el vecino quiere contar. No es una dramaturgia colectiva. Hay un dramaturgo, pero abreva, digamos, lo que los vecinos necesitan. En relación a la producción discursiva, retomamos a Criado, quien se refiere a Bourdieu y señala que toda práctica ha de entenderse como producto de la relación entre el sujeto y el campo. A su vez, en el sujeto hay que tener en cuenta su posición actual, su estructura de capital. En la relación entre disposición, posición y campo se produce una práctica. En los siguientes fragmentos podemos encontrar cómo conciben diferentes referentes del barrio de Barracas la creación del distrito de diseño, según cuál sea la relación entre disposición, posición y campo. Bueno, en la entrevista 1, sí, ¿cómo está delimitado el distrito de diseño y cómo está delimitado el barrio? Sí, mira, el distrito de diseño, qué sé yo, nosotros en su momento nos llegó como decir algo que nos imponían de afuera. Nosotros, o sea, estaríamos más emparentados con el distrito de las artes, que está en la boca, digamos. Esta cosa de por sí, distritos, también tenemos nuestra mirada, pero bueno, ¿y cuál sería la mirada que tienen ustedes? Por eso es un dato que, digamos, decís, bueno, acá nació el diseño, digamos, pero también, bueno, está como para poner en discusión, no sé, no es la palabra, pero digo también que es el diseño, que es la creación, y que, o sea, nosotros si querés diseñado desde lo que hacemos como cosas muy novedosas, como un recorrido teatral por el barrio, sobre el distrito de diseño, o sea, muchos vecinos de acá, de Barracas, no tienen ni idea de lo que significa el diseño, qué es el distrito de diseño, ni lo conocen, y te puedo asegurar que yo soy del barrio, viste, no, es muy gracioso cuando vas caminando y decís, esta persona seguro va al distrito de diseño, pero por cómo está vestida, por la onda, viste. Bueno, y en la entrevista 2, que son como 3 entrevistas que reflejan la posición en el campo y la disposición que tiene cada uno de los referentes culturales sobre la creación del distrito de diseño. Bueno, en la entrevista 2, ¿y para qué piensas que serviría esto que construían? Para que la gente entrara al CMD, que es el Centro Metropolitano de Diseño, tuviera como un vínculo, lo conociera, lo tomara como propio. Porque lo que pasó con el CMD es que primero no incluyó en su sigla o en su nombre el nombre de Barracas. O sea, el CMD vino con la idea de decir, este barrio ahora es del CMD, no es más Barracas. O sea que se perdieron todo lo rico que tenía el barrio, que es riquísimo en historia, en situaciones, pero no es que se montó en un barrio no con tanta riqueza histórico-patrimonial, como pudiera ser que el DCMD lo pusieron en Villa General Mitre o en agronomía, viste que es difícil que la gente nombre a esos barrios por esos nombres. Barracas ya tiene un peso específico inmenso. Podría haber sido algo con el nombre de Barracas, como la usina es la usina de la Boca. El nombre ya te genera un anclaje. Claro. Y los vecinos se lo apropian y se metieron ahí porque somos el distrito de diseño. No sé por qué, porque tampoco históricamente este es un lugar de diseño. Simplemente se encontraron con el mercado de espectadores y dijeron, ¿qué hacemos? Bueno, hagamos un distrito de diseño. Entonces ahora todo es distrito de diseño. Bueno, me parece que el trabajo que hacía esta área que manejaba Laura era ese, empezar a entablar con los vecinos.
mirá, nosotros hacemos esto, qué sé yo, ustedes también. Bueno, esa relación se cortó, no le hicieron más. Y la tercera entrevista, también estamos buscando otras estrategias para volver al distrito atractivo, no solamente mediante la erradicación de empresas, sino, y por ejemplo, hay una necesidad de la ciudad de con el volumen de egresados de diseño que hay anual y la dificultad que hay en poder independizarse de la casa y de los primeros lugares en donde vivir, parece interesante poder promover situaciones de co-living o de situaciones que están funcionando muy bien acá en el territorio para hacer una variante significativa para poder posicionar el distrito en el mapa. Creo que tiene ese potencial. Hay todo un barrio que con una identidad súper interesante también, que es un diferencial que me parece un lugar atractivo, y en cuanto también a romper esas barreras psicológicas que hay de Barracas, que queda tan lejos y que la gente no se quiere venir, es por un lado conseguir contenidos significativos y diferenciales a los que ya se ofrecen en la ciudad, y por otro lado que este lugar se active como una ciudad creativa y que promueva plataformas interesantes como para que estas nuevas personas egresadas o los nuevos profesionales que tengan que ver con el diseño tengan un lugar físico donde poder residir acá. Y así crear una comunidad que tenga que ver con el diseño y cómo funcione con las nuevas ciudades creativas, que sea como una ciudad, una unidad que pueda recibir acá en el territorio, generen también como ir a comprar la leche a la mañana, que no sea la cuestión específica del nicho, sino que tenga que ver con él. Bien, en los primeros 2 fragmentos de entrevista se pueden interpretar que los informantes tienen reparos, ponen en discusión y plantean alternativas a las acciones implementadas para la creación del distrito de diseño. En la última entrevista encontramos que este concepto no es puesto en discusión, sino que se proponen un conjunto de acciones a implementar. Entendemos que esto tiene que ver con la relación entre disposición, posición y campo de cada uno de los entrevistados. Bien. Y bueno, también nos referimos a los actos de habla, al acto de habla como una declaración y como una interrogación. Y bueno, hay una entrevista que quería leerla, en la cual se pone en juego el acto de habla como un registro referencial, definido como la instancia discursiva de identificación y de definición del objeto del que se habla, y como un registro modal definido como la instancia discursiva que traduce la actitud del locutor respecto de la referencia. ¿Cómo ves la problemática de la seguridad en el barrio? Y bueno, mira, también está de acuerdo a lo que el país en un momento dado estuvo. Nosotros lo que propiciamos desde el circuito es esta cosa de querer estar hacia afuera, de conocerse los vecinos, o sea, los vecinos, se lo decimos hasta el público que viene a ver nuestros espectáculos. Que más seguridad que estemos los vecinos en la calle, que conozcamos quién vive al lado, quién vive enfrente. Hablamos de eso en el espectáculo que hacemos en la calle, o sea, hay un personaje que dice que interpela el público. ¿Qué pasa si vos te vas de tu casa? ¿Por qué te vas de vacaciones? ¿A quién le dejas la llave de tu casa? ¿Y con qué cosas se encuentran que no están de acuerdo? ¿Con respecto a qué? Con la seguridad. Ay, qué loco, ¿no? Porque me venías preguntando por lo de distrito de diseño. Sí, porque tiene que ver, yo lo que trato de enlazar es con cuestiones de cultura, con cuestiones de urbanismo y del CMD. Bueno, voy a pasar directamente a las conclusiones. La teoría surge como un conjunto de conceptos, relaciones y conjeturas a partir de la comprensión y de la síntesis previas que se realizaron y no como un marco de conceptos que se buscan aplicar a los datos. Nos referimos a Dileo, quien se refiere al análisis sociológico como el que busca establecer conexiones entre las prácticas discursivas estudiadas y el espacio social en el que se inserta. Este autor clasifica 3 enfoques para abordar estas vinculaciones: los que entienden a los discursos como fuentes de información de lo social, los que consideran efectos o expresiones de las ideologías, los que los estudian como productos sociales. Los cuerpos teóricos seleccionados sobre políticas culturales, políticas urbanas, distritos, se pusieron en tensión con los discursos provistos, si bien es necesario aclarar que esta ruptura ya se produce en momentos previos al análisis de las entrevistas.
Bueno, políticas culturales, políticas urbanas, distritos no existían como objetos externos al sujeto cognoscente y que por lo tanto es pasible de ser conocido con independencia de aquel que produce dicho acto. Proponemos que resultaría de utilidad ver la relación entre disposición, posición y campo para hacer un análisis sociológico de políticas culturales, políticas urbanas y distritos, tomando como contexto al modo artístico de producción, entendido como un fenómeno urbano que se refiere no solo a la creación y la celebración de patrones de consumo como nueva base para la identidad artística, sino también a su despliegue activo en la conversión de barrios de clase trabajadora y de centros industriales en lofts de artistas y en áreas de consumo. Yendo más allá, Skip propone hablar de un modo capitalista de representación y retoma a Harvey, quien propone hablar de un parche artístico-cultural en donde el arte y la cultura no son precisamente autóctonos del ciclo productivo circulatorio, sino que son más bien convocados por sus beneficiarios para actuar como agentes estabilizadores en tiempos de crisis. Perdón si leí a toda velocidad, pero me di cuenta que se me acortaba el tiempo, entonces, bueno, ese sería básicamente, digamos, analizar fragmentos de entrevistas y vincularlas con la posición que tiene cada uno de los referentes culturales, porque son entrevistas hechas a diferentes referentes culturales que trabajan o viven en Barracas, en lo que se llama ahora el Distrito de Diseño, ¿no? Y cómo el discurso de cada una de estas personas está vinculado a la posición que tienen en determinado campo. Bien, muchas gracias. Me parece interesante, es un caso como bastante diferente y a la vez pone en juego, digo, circulan, o podemos pensarlo en clave de los mismos temas, ¿no? Que tiene que ver con, hay distintos trabajos, ¿no? Que van viendo cómo distintas políticas culturales que buscan o que discursivamente se proponen como, no sé, regeneradores urbanos, ¿no? Inclusive, digo, generadores de algo en la comunidad, muchas veces miran o no están mirando algo de lo que está pasando a nivel comunidad, o quizá construyen una comunidad diferente, ¿no? Digo, las construcciones de lugar o de comunidades o de barrios se van armando como de distintas interpelaciones, ¿no? Y acá hay una interpelación muy fuerte desde, no sé, el Estado municipal, supongo, que tiene que ver con posicionarlos en un lugar que algunos se reconocen, otros no. Eso puede ser, digamos, políticas excluyentes, ¿no? o inclusivas. Algunos actores quizá pueden reposicionarse distinto y otros quedan afuera. Digo, es interesante ver cómo estos interjuegos, ¿no? Lo que está pasando, digamos, en esa interacción entre la gente del barrio, del distrito y cómo los interpelan las políticas culturales. Bueno, así que muchas gracias. Está bueno también ver cómo sigue. Gracias a ustedes. Muy bien, creo que es la primera vez desde todas las comisiones, desde el primer año en que tenemos una comisión en Cultura y Diseño, que hay un ratito para intercambios o preguntas. Así que en primer lugar, no sé, María, si había aparecido alguna pregunta en el chat, creo que no. Abro la posibilidad, así sea para las ponentes o, perfecto, sea para las ponentes que quieran agregar algo o algunos de los otros participantes. Dejo medio segundo y si no aprovecho. Yo la verdad es que fui pensando preguntas para cada uno, no llegaríamos a hacerlas y a responderlas, así que tengo como alguna pregunta medio transversal para disparar, a ver quién quiera responder. Pero no hay, si no viene ninguna pregunta del público, lanzo la mía. Bueno, ahí voy. Pensando, digamos, por un lado, algunos trabajos tienen ejes como muy en común, que algunos lo fuimos diciendo, otros parecen tomar y toman casos como muy diferentes y al mismo tiempo creo que son como distintas, digamos, nuestras sociedades son muy heterogéneas y tienen
¿no? Desde grupos hegemónicos, grupos étnicos no hegemónicos, posicionándose distinto, barrios, sectores populares que se reconocen, que tienen voz, otros que tienen menos voz, que se les da voz, pero se les da una voz que se les impone desde afuera, digamos, así de heterogéneas, como todo, que esto, ¿no? Digamos, grupos urbanos, grupos rurales, tienen nuestras sociedades, y a la vez algo vinculado con la inclusión-exclusión, el adentro-afuera, atraviesa, digamos, como si pudieran ser distintas miradas o distintas preguntas que van conformando o dando un panorama de nuestras muy, muy, muy heterogéneas y complejas sociedades. Entonces, la pregunta es como una pregunta para que cada uno piense en su caso. La abro y quien quiera responde. También desde el público creo que si quieren pueden hacerlo a través del chat. O si no, le disparo para que vayan pensando y quizá podamos continuar en futuras comunicaciones. Pero lo que me preguntaba, pensando que estas dinámicas de inclusión-exclusión hablan de que hay un nosotros incluido y un otros excluido o que debería ser incluido o no, o da cuenta de un nosotros, ¿no? Como sociedad muy heterogéneo. Entonces me pregunto, y pensando que algunas veces se critica algunas discusiones sobre inclusión-exclusión, suponiendo que hay un nosotros incluido al que se deberían adaptar esos de afuera. O se preguntan si ese supuesto nosotros debería reconocer otra heterogeneidad que no sea tan excluyente. Pensando como estas preguntas de fondo, díganme si estoy siendo muy confusa, pero estoy tratando de tener una mirada medio abarcadora, a ver si, digamos, cada uno puede tener como resonancia en sus preguntas de investigación y de observación con esto. ¿Qué percepciones de nosotros y de otros, o de incluidos y de excluidos, generan los distintos tipos de diseño de políticas sociales, educativas, culturales, de indumentaria, de arquitectura, de productos, de objetos, de espacios, de artes escénicas, ¿no? En cada uno de esos casos, ¿qué idea de un nosotros y de otros hay? ¿Qué idea de un incluidos y excluidos hay? ¿Y qué se propone en relación con eso? ¿En qué medida las acciones que ustedes están observando, los proyectos que ustedes están observando o generando, refuerzan, cuestionan esas categorías de nosotros y de otros, o las discuten, o las miran, o buscan cuestionar perspectivas dominantes sobre ese nosotros y otros, sobre ese adentro y afuera? Si está bien el adentro, no el nosotros, o esa estructura social a la que se supone que debemos incluir a otros, o no, lo que hay que modificar, y entonces de qué manera incluirlos, o por el contrario, se propone cuestionar ese nosotros o ese adentro para que sea menos excluyente o para que sea otras cosas que yo no estoy pensando. ¿En qué medidas las cuestionan? ¿En qué medida se generan o mitigan desigualdades? Eso, estoy haciendo como una especie de comentario, pregunta amplia, que desde cómo lo pienso, para mí está atravesando a las distintas discusiones que trajeron. A ver si alguien quiere tomar la pelota y verlo desde su caso, o la dejo así picando para que piensen, y vamos cerrando. Dejo la palabra, no quiero ser monopólica. Sí, me gustaría decir algo. Yo creo que en esta comisión hacemos muchas pontes, muchas redes. Entonces, que como Karen ha propuesto en el anterior, sería bueno si todos nosotros colocasen nuestros correos acá para que nos quedamos en contacto. Sí, una inquietación que yo tengo junto al diseño social, algo que trabajo desde la década de 80 en siglo XX, en las cuestiones de esto, de altros, de afuera, adentro, con nosotros. Y yo siempre creí, yo siempre aprendí el diseño social, no, y el diseño, por cierto, soy diseñadora gráfica y ahora profesora, pero no para los otros,
pero junto con los otros. Me creo que aprendí mucho con Víctor Papanek, y acerca del diseño para todos, también con Canclini, por cierto, las cuestiones de consumo que están muy presentes. Yo tuve contacto con Canclini también en la década de los 80, soy vieja, entonces que yo lo creo en junto con, y no para con. Me creo que en todas las comunicaciones acá, yo he visto que en todas las cuestiones locales y regionales, algunas específicas, otras más amplias, pero que estamos en sintonía en este sentido, en estar como diseñadores, como pesquisadores, como investigadores en la academia, que no es fácil para ninguno de nosotros, sobre todo en estos tiempos de pandemia, virtual, pero lo creo que estamos en sintonía en este sentido de junto con, de considerar el afuera y adentro no como instancias separadas, pero juntas. Estamos afuera, adentro, estamos juntos con las personas, porque lo creo yo, que el diseño nunca fue cuando, bien, yo soy una pesquisadora que siempre mantení el nombre de diseño social, pero si lo pienso con más profundidad, desde el inicio del diseño como ciencia, que lo creo que el diseño es una ciencia, sí, lo pienso que el diseño siempre fue social. Si pensamos al inicio de la Bauhaus, por ejemplo, sí, fue excluyente, sí, como las mujeres, por cierto, que solo fueron oficialmente reconocidas ahora en los 100 años, oficialmente lo digo, pero que siempre fueran presentes y reconocidas, pero oficialmente solo ahora, 100 años después. Pero el diseño, por principio, siempre fue una cuestión social. Si pensamos en la historia del diseño, siempre fue social. Solo mi contribución. Perdona mi españolito básico. No, muchas gracias. Y sí, tomo, la idea es que después podemos seguir circulando como algunas discusiones por mail también y quedar en contacto. También para que puedan hacer los cruces que quieran entre ustedes. Y si alguien entre quienes no son ponentes quiere sumar su mail para sumarse a las discusiones, nos puede mandar el mail también, en todo caso al grupo de todos o por privado, alguna de nosotras o las organizadoras, y también pueden sumarse. Dejo si alguien más quiere hacer algún comentario al respecto. Si no, espero que podamos quedarnos todos pensando después de estas distintas discusiones. Están todos tímidos. Bueno, entonces dejamos acá. De nuevo, invito a que sigamos intercambiando por mail. Me parece que se abren un montón de cruces, de discusiones, de temas súper interesantes en cada caso particular y en los cruces entre las distintas observaciones que vamos haciendo. Coincido en la idea de Ana Vía de pensar con, de hacer con, discutiendo un poco estas ideas de adentro y afuera, y bueno, eso, las invito a seguir pensando y a seguir intercambiando por otras vías. Dicho lo cual, dejamos ya la sala para próximas comisiones. Y bueno, quiero agradecer muy especialmente a Lila, María, que nos vienen ayudando, a la Universidad de Palermo, Oscar Echeverría, que está siempre atrás mirando, pensando y proponiendo todo el tiempo. Por supuesto, las distintas participaciones que hicieron, que son realmente, bueno, lo fui diciendo en cada caso, pero me parece que cada participación es muy rica. La verdad es que son temas y discusiones que a mí me resuenan mucho, me interpelan, entonces cada ángulo desde el cual se está mirando me parece que es un aporte tanto para el pensamiento como para la acción, que me parece que bueno, que vamos por ahí un poco.
o que es interesante ir por ahí, ¿no? Poder pensar para desarmar, para cuestionar, para desarmar, ¿no? De construir o transformar, aunque sea desde pequeños espacios. Así que bueno, eso, digamos, nos despedimos por hoy, pero queda abierto el canal de comunicación para seguir pensando, proponiendo y también nos veremos en próximas ediciones.